Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. En la tranquila ciudad de Anniston, Alabama, en los años 70, una devota esposa y madre cuidaba de su familia con una sonrisa encantadora. Pero detrás de la fachada de normalidad suburbana se escondía un secreto letal. Mientras su esposo y luego su hija sufrían de misteriosas y debilitantes enfermedades, nadie sospechaba que el veneno no venía de un enemigo externo, sino de la mano que se suponía debía cuidarlos. Esta es la escalofriante historia de Marie Healy, una mujer cuya necesidad de atención y dinero la convirtió en una de las envenenadoras más calculadoras y camaleónicas de la historia moderna. En los anales del crimen estadounidense, pocas historias son tan extrañas y laberínticas como la de Marie Healy. Para entender la oscuridad que llegaría a definirla, debemos viajar a Anniston, Alabama, en la década de 1930. En esta pequeña ciudad del sur, arraigada en la tradición y la apariencia, nació Audrey Marie Frazier el 4 de junio de 1933. Desde muy joven, Marie no era simplemente una niña, era una promesa. Dotada de una belleza sureña clásica y un encanto que desarmaba a casi todos los que conocía, se movía por la vida con una aparente facilidad. En la escuela secundaria, era la personificación del ideal americano, popular, inteligente y aparentemente destinada a una vida cómoda y respetable. Era conocida como la Rosa de Anniston, un apodo que capturaba su delicada fachada, pero que ocultaba por completo las espinas que crecían en su interior. Detrás de sus ojos brillantes y su sonrisa perenne, se agitaba una tormenta de inseguridades y una ambición desmedida. María anhelaba algo más que el respeto de su comunidad. Anhelaba la riqueza, el estatus y la admiración que creía merecer. Veía el dinero no como un medio para la comodidad, sino como el único marcador verdadero del éxito y la valía personal. Esta obsesión con la clase social y la riqueza material se convirtió en el motor silencioso de su existencia. En 1951, con apenas 18 años, se casó con su novio del instituto, Frank Healy. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Frank era un joven estable, trabajador y completamente enamorado de su bella esposa. Parecía el comienzo de un cuento de hadas sureño. Sin embargo, para Marie, el matrimonio no era una unión de amor, sino un primer paso en una escalera social que estaba decidida a escalar, sin importar a quién tuviera que pisar en el camino. Nadie en Anniston podría haber imaginado que su rosa pronto se marchitaría, revelando una naturaleza venenosa capaz de los actos más calculados y crueles. Los primeros años del matrimonio Healy transcurrieron bajo un velo de normalidad suburbana. Se establecieron en Anniston. Frank consiguió un trabajo estable como capataz en una fundición de hierro. Y pronto la familia creció con el nacimiento de sus dos hijos, Michael y Carol. Desde fuera, presentaban la imagen idílica de la familia americana de posguerra. Vivían en una casa modesta, asistían a la iglesia y participaban en la vida comunitaria. Frank era un hombre sencillo, dedicado a su familia y a su trabajo, contento con la vida que había construido. Pero para Marie, esta vida era una jaula de mediocridad. La realidad de su situación financiera chocaba violentamente con la fantasía de opulencia que ella cultivaba en su mente. Mientras Frank trabajaba largas horas para mantener a la familia, Marie se embarcó en una campaña de autoinvención. Se convirtió en una gastadora compulsiva, comprando ropa cara, joyas y muebles que no podían permitirse, todo para proyectar una imagen de riqueza y sofisticación. Para sus amigos y vecinos,
Los Healy eran una familia próspera. Marie tejía elaboradas mentiras sobre las fantásticas promociones laborales de Frank, herencias inexistentes y exitosas inversiones bursátiles. Su vida se convirtió en una actuación constante y su hogar en un escenario. Detrás de las puertas cerradas, la tensión financiera era asfixiante. Las deudas se acumulaban en secreto, las facturas se ocultaban y Marie recurría a pequeños fraudes y a la manipulación para mantener su farsa a flote. Frank, confiado y ajeno a la profundidad del engaño de su esposa, a menudo se sentía desconcertado por su aparente éxito financiero, pero aceptaba las explicaciones de Marie sin cuestionarlas. Este matrimonio no era una asociación, sino una fachada cuidadosamente mantenida por Marie. Frank y sus hijos no eran sus seres queridos, sino accesorios en la obra de teatro que era su vida. El resentimiento de Marie hacia su esposo crecía con cada factura que no podía pagar, viéndolo no como un proveedor, sino como un obstáculo para la vida de lujo que sentía que se le debía. La casa de los Healy, que para el mundo era un símbolo de éxito, se estaba convirtiendo lentamente en la incubadora de un plan mortal. A medida que avanzaba la década de 1970, el abismo entre la vida imaginada por Marie Healy y su sombría realidad financiera se hizo insostenible. La presión de mantener su elaborada farsa de riqueza la estaba llevando al límite. Su trabajo como secretaria en una empresa local le daba acceso a fondos, pero sus pequeños desfalcos apenas podían cubrir los intereses de sus crecientes deudas. La desesperación comenzó a dar paso a una forma de malevolencia más activa y peligrosa. Los problemas de la familia Healy tomaron un giro siniestro y tangible. Comenzaron a ocurrir incidentes extraños y destructivos. Un incendio inexplicable dañó gravemente su casa, resultando en un generoso pago del seguro, que alivió temporalmente sus problemas de dinero. Poco después, un segundo incendio destruyó otra de sus propiedades. Las autoridades sospecharon de un incendio provocado, pero nunca pudieron encontrar pruebas suficientes para acusar a nadie. Para Marie, estos eventos no fueron tragedias, sino soluciones. Estaba aprendiendo que la destrucción podía ser rentable. Fue en este clima de engaño y desesperación que la salud de quienes la rodeaban comenzó a fallar de manera misteriosa. Primero, fue su propia madre, Lucille Frazier. Tras una breve y desconcertante enfermedad, falleció en 1970. Marie, la hija afligida, recibió una modesta suma del seguro de vida. Poco después, la madre de Frank, Carrie Healy, también enfermó con síntomas gastrointestinales agudos y murió. De nuevo, Marie se benefició de un pequeño seguro. En ese momento, nadie conectó los puntos. Eran simplemente tragedias familiares en una pequeña comunidad. Sin embargo, estas muertes marcaron un punto de inflexión crucial en la psique de Marie Healy. Había descubierto un método más silencioso y personal que el fuego para eliminar obstáculos y generar ingresos. El veneno, específicamente el arsénico, era discreto. Sus efectos imitaban a muchas enfermedades naturales. Y lo más importante, era difícil de detectar. Marie había pasado de ser una mentirosa patológica y una estafadora a contemplar el acto supremo de control y eliminación. Su esposo, Frank, el principal obstáculo para su libertad financiera y la personificación de la vida modesta que tanto despreciaba, se convertiría en su próximo objetivo. En 1974, la salud de Frank Healy, un hombre hasta entonces robusto y trabajador, comenzó a desmoronarse de una manera aterradora y sistemática. Todo empezó con náuseas persistentes
y un agotamiento que los médicos atribuyeron al estrés o a un virus estomacal. Pero los síntomas no desaparecieron, empeoraron. Frank sufría de dolores abdominales insoportables, calambres y una debilidad que lo dejaba postrado en cama durante días. Durante este calvario, Marie interpretó el papel de la esposa devota a la perfección. Lo cuidaba incansablemente, le preparaba sus comidas, le administraba sus medicamentos y lo acompañaba a innumerables citas médicas. Ante los amigos y la familia, era un pilar de fuerza y compasión, una esposa sufriente que se desvivía por su marido enfermo. Pero a puerta cerrada, cada taza de té, cada plato de sopa, era una oportunidad para administrar otra dosis de veneno. Estaba utilizando arsénico, un veneno lento y acumulativo, para destruir a su marido desde dentro. La condición de Frank se convirtió en un enigma médico. Fue hospitalizado en múltiples ocasiones. Los doctores estaban perplejos ante la extraña combinación de síntomas gastrointestinales y un rápido deterioro neurológico. Sus manos y pies se entumecían, perdía la sensibilidad y sufría episodios de delirio. Las pruebas no arrojaban respuestas claras, y se barajaron diagnósticos que iban desde una enfermedad viral exótica hasta trastornos neurológicos raros. Mientras los médicos buscaban desesperadamente una causa, la verdadera causa dormía en la silla junto a su cama, observando con paciencia escalofriante cómo su plan se desarrollaba. Durante este tiempo, Marie se aseguró de que sus finanzas estuvieran en orden. Sin que Frank lo supiera, había contratado varias pólizas de seguro de vida a su nombre, aumentando significativamente el pago que recibiría tras su muerte. El 25 de mayo de 1975, después de meses de una agonía indescriptible, el cuerpo de Frank Healy, finalmente, se rindió. Los médicos, agotados y sin respuestas, declararon que la causa de la muerte fue una hepatitis infecciosa. Marie Healy, la viuda desconsolada, organizó un funeral solemne y comenzó a cobrar los cheques del seguro. Para el mundo, era una tragedia. Para Marie, era el comienzo de su nueva vida, financiada por el asesinato de su marido. El crimen perfecto parecía haberse consumado. El año 1975 comenzó a desdibujar el retrato de la familia Healy. Frank, un hombre que siempre había gozado de una salud robusta, empezó a marchitarse. Lo que inició como un malestar estomacal persistente, una fatiga que ningún descanso podía aliviar, pronto se convirtió en una espiral descendente de dolencias inexplicables. Los médicos de Anniston, Alabama, estaban perplejos. Sus diagnósticos oscilaban entre úlceras, virus misteriosos e incluso problemas psicosomáticos derivados del estrés. Mientras tanto, Marie se transformó en la viva imagen de la devoción. Era la esposa abnegada que nunca se apartaba de la cabecera de su marido, administrando personalmente sus comidas y medicamentos, con una ternura que conmovía a todos los que la observaban. Llevaba caldos calientes, tés reconfortantes y las píldoras que los doctores recetaban, siempre con una sonrisa tranquilizadora. Pero bajo esa fachada de cuidado se escondía un cálculo siniestro. Cada sorbo, cada cucharada que Frank ingería de manos de su esposa, era un paso más hacia la tumba. El veneno, insípido e inodoro, se abría paso por su organismo, un invasor silencioso que imitaba a la perfección los síntomas de una enfermedad natural. Frank perdía peso a un ritmo alarmante, su piel adquiría un tono amarillento y sus dolores abdominales se volvían insoportables. Pasaba semanas en el hospital, donde parecía mejorar ligeramente, solo para recaer de forma devastadora al regresar a casa,
al cuidado de Marie. Los médicos, frustrados, finalmente se decidieron por un diagnóstico: hepatitis infecciosa. Parecía una explicación plausible para el colapso sistémico que estaba sufriendo. El 25 de mayo de 1975, después de meses de una agonía lenta y tortuosa, el cuerpo de Frank Healy finalmente se rindió. Murió en su cama, con Marie a su lado, sosteniendo su mano hasta el último aliento. La causa oficial de la muerte quedó registrada, cerrando el caso médico. Nadie sospechó que el verdadero mal no era un virus, sino la mujer que ahora lloraba su pérdida con un desconsuelo que parecía absolutamente genuino. El funeral de Frank Healy fue un evento sombrío en la pequeña comunidad de Anniston. Marie, vestida de un luto impecable, interpretó su papel a la perfección. Era la viuda destrozada, apoyándose en sus hijos, Carol y Mike, recibiendo las condolencias de amigos y vecinos con lágrimas silenciosas y una expresión de pérdida insondable. Su dolor era tan convincente, tan palpable, que nadie se atrevió a dudar de su autenticidad. La comunidad se volcó en su apoyo, ofreciendo consuelo a la mujer que había cuidado de su marido con tanta dedicación hasta el final. Pero tras las puertas cerradas de la casa Healy, el luto dio paso rápidamente a un asunto mucho más pragmático: el dinero. Frank, como muchos hombres de su época, había sido previsor. Tenía una póliza de seguro de vida sustancial, diseñada para proteger a su familia en caso de su fallecimiento prematuro. Marie no perdió tiempo. Apenas unas semanas después del entierro, cobró el cheque, $31,140. En 1975 era una pequeña fortuna, el equivalente a más de $150,000 actuales. Para una secretaria con deudas crecientes, era un salvavidas financiero. Y más importante aún, un pasaporte a la vida que siempre había anhelado. La transformación fue inmediata y descarada. La afligida viuda desapareció, reemplazada por una mujer liberada. Marie se compró un coche nuevo y lujoso. Renovó su guardarropa con prendas caras y joyas ostentosas. Y empezó a agasajar a sus amigos con regalos generosos y cenas en los mejores restaurantes. El dinero del seguro, que debía garantizar el futuro de su familia, se estaba evaporando en un torbellino de gastos impulsivos. Sus hijos, aún procesando la muerte de su padre, observaban con una mezcla de confusión y preocupación. La velocidad con la que su madre había pasado del duelo a la opulencia era desconcertante. Pero el dinero, por mucho que fuera, no era infinito. Y el estilo de vida de Marie era un pozo sin fondo. En menos de 3 años, la fortuna se había esfumado, y las viejas deudas, junto con otras nuevas, volvieron a llamar a su puerta. La presión financiera regresaba, y Marie necesitaba una nueva solución. Una solución que, trágicamente, volvería a encontrar en su propio hogar. Con el dinero del seguro de Frank agotado y los acreedores volviendo a presionar, Marie Healy se encontró de nuevo en una situación desesperada. Fue entonces cuando la historia comenzó a repetirse con una crueldad que desafía la comprensión. La sombra de la muerte, que parecía haberse alejado de la familia, ahora se cernía sobre su propia hija, Carol. Carol, una joven enérgica y llena de vida, comenzó a experimentar los mismos síntomas debilitantes que habían atormentado a su padre. Náuseas constantes, calambres estomacales agudos y una fatiga abrumadora que la dejaba postrada en cama durante días. Al principio, lo atribuyó al estrés o a un virus pasajero, pero la enfermedad no remitía. Al contrario, se intensificaba. Y una vez más, Marie Healy se puso la máscara de la cuidadora solícita. Se mudó temporalmente con Carol y su esposo, Mike, para atender a su hija enferma.
Preparaba sus comidas, le administraba medicamentos y, sobre todo, le ponía inyecciones. Marie le aseguró a Carol que eran vitaminas, potentes dosis de B12 para ayudarla a recuperar fuerzas. Carol, confiando ciegamente en su madre, aceptaba el tratamiento sin dudar. Sin embargo, con cada pinchazo, su salud se deterioraba aún más. El patrón era idéntico al de Frank. Breves periodos de mejoría durante sus estancias en el hospital, seguidos de recaídas fulminantes al volver a casa, bajo el cuidado materno. Los médicos estaban tan perplejos como lo habían estado con su padre. Realizaron innumerables pruebas, pero no encontraron ninguna causa orgánica para su misteriosa y progresiva enfermedad. La situación se volvió tan grave que Carol tuvo que ser hospitalizada en el centro médico de la Universidad de Alabama, en Birmingham, un hospital mejor equipado para casos complejos. Mientras su hija luchaba por su vida, Marie se mantenía a su lado, proyectando la imagen de una madre angustiada. Pero algo en su comportamiento comenzaba a generar sospechas. Su insistencia en administrar personalmente las inyecciones y su aparente calma en medio de la crisis empezaron a inquietar a Mike, el marido de Carol, y a algunos miembros del personal médico. La tragedia parecía estar repitiendo su guión, y una pregunta terrible, casi impensable, comenzaba a flotar en el aire. ¿Era posible que la enfermedad de Carol no fuera una coincidencia? La estancia de Carol en el hospital de Birmingham se convirtió en el punto de inflexión. Lejos del control directo de su madre, su condición comenzó a estabilizarse, aunque seguía gravemente enferma. Fue durante este tiempo que las sospechas latentes comenzaron a cristalizar en una teoría aterradora. El marido de Carol, Mike, y su hermana, Freda, la hermana de Frank Healy, no podían ignorar las escalofriantes similitudes entre la enfermedad de Carol y la que se había llevado a Frank. La presencia constante de Marie durante las peores recaídas de ambos era una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. Compartieron sus temores con los médicos, instándolos a buscar más allá de las enfermedades convencionales. Uno de los psiquiatras del hospital, al escuchar la historia familiar y observar el comportamiento de Marie, sugirió una posibilidad espeluznante: envenenamiento por arsénico. El arsénico, conocido como el veneno de los herederos, era famoso por su capacidad para imitar los síntomas de enfermedades gastrointestinales y neurológicas, lo que lo hacía extremadamente difícil de detectar sin una sospecha previa. El equipo médico actuó con rapidez y discreción. Tomaron muestras de cabello y uñas de Carol y las enviaron a un laboratorio forense para un análisis toxicológico específico. Mientras esperaban los resultados, la tensión era insoportable. La idea de que una madre pudiera envenenar sistemáticamente a su propia hija era monstruosa, casi increíble. Pero cuando los resultados llegaron, confirmaron la peor de las pesadillas. El cuerpo de Carol estaba cargado con niveles de arsénico masivos, 100 veces superiores a la cantidad normal. Eran niveles crónicos, lo que indicaba una exposición prolongada y repetida a lo largo del tiempo, no una ingestión accidental. No había duda. Carol estaba siendo envenenada deliberadamente. Con la prueba científica en la mano, el velo de la madre abnegada se rasgó para siempre, revelando a la depredadora que se escondía debajo. La policía de Anniston fue notificada de inmediato. De repente, la muerte de Frank Healy, 4 años antes, ya no parecía una tragedia por causas naturales, sino la primera parte de un plan macabro. El 3 de octubre de 1979, la policía se presentó en la casa de Marie Healy
con una orden de arresto por el intento de asesinato de su hija. La red se había cerrado. Tras la prematura muerte de su padre, Carol Healy, con apenas 19 años, regresó a casa para estar junto a su madre, Marie. El duelo era una pesada manta que cubría la casa de Aniston, pero pronto, una sombra aún más oscura comenzó a cernirse sobre la joven. Carol empezó a experimentar los mismos síntomas debilitantes que habían atormentado a Frank en sus últimos días. Náuseas persistentes, calambres abdominales insoportables y una extraña sensación de adormecimiento que se extendía desde sus pies hasta sus piernas. Marie, interpretando el papel de la madre abnegada y doblemente afligida, la cuidaba con una devoción que parecía inquebrantable. La llevaba de un médico a otro, siempre presente en cada consulta, describiendo con detalle los padecimientos de su hija. Sin embargo, con cada visita, la salud de Carol empeoraba. Los médicos estaban perplejos. Las pruebas iniciales no arrojaban nada concluyente, atribuyendo los síntomas al estrés, a un virus desconocido o a secuelas emocionales del duelo. Pero la condición de Carol se deterioraba a un ritmo alarmante. Perdió peso, su movilidad se vio comprometida, y el dolor se volvió su compañero constante. En el hospital, Marie era una figura omnipresente. Preparaba las comidas de Carol, le administraba sus medicamentos y se aseguraba de que nadie más interfiriera en su cuidado. Era la imagen perfecta de la angustia maternal. Pero bajo esa fachada, en la esterilidad de los pasillos del hospital, una sospecha comenzó a germinar. Un médico, observando la extraña similitud de los síntomas de Carol con los de su padre recientemente fallecido, y la ineficacia de todos los tratamientos, sintió una punzada de inquietud. La devoción de Marie empezó a parecerle asfixiante. Su control sobre la situación, casi antinatural. No era una corazonada basada en evidencia, sino una intuición profesional que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Decidió ordenar una serie de pruebas toxicológicas exhaustivas, buscando agentes que no suelen considerarse en diagnósticos rutinarios. Estaba buscando un fantasma en el sistema de Carol, sin saber que estaba a punto de desenterrar un demonio familiar. La intuición del médico en el hospital de Aniston se convirtió en una certeza aterradora cuando los resultados del laboratorio llegaron. En el sistema de Carol Healy había niveles masivos de arsénico, un veneno clásico, insípido e inodoro, el arma preferida de los asesinos pacientes y discretos. La cantidad encontrada no dejaba lugar a dudas. No se trataba de una exposición accidental, sino de un envenenamiento sistemático y deliberado. El diagnóstico cayó como una bomba en el hospital y de inmediato el caso pasó de ser una tragedia médica a una investigación criminal. La policía fue notificada y la conexión era tan obvia como escalofriante. Frank Healy, el patriarca de la familia, había muerto meses antes con exactamente los mismos síntomas. La hepatitis que figuraba en su certificado de defunción ahora parecía una cortina de humo, una explicación conveniente para un crimen que había pasado desapercibido. La investigación, ahora con un objetivo claro, se movió con rapidez. El siguiente paso era tan macabro como necesario. Para probar que Frank había sido asesinado, su cuerpo debía ser exhumado. En una sombría mañana de otoño de 1979, las autoridades se reunieron en el cementerio local. La tierra fue removida. El ataúd de Frank Healy fue sacado de su lugar de descanso. Para los familiares presentes, era una profanación de su memoria. Para los investigadores, era la única forma de que el muerto pudiera contar su historia. Los análisis forenses del cuerpo de Frank confirmaron las peores sospechas.
Sus tejidos, incluso después de meses bajo tierra, estaban saturados de arsénico. Los niveles eran más de 100 veces superiores a la cantidad considerada normal. La evidencia era irrefutable. Frank Healy no había muerto de una enfermedad. Había sido envenenado lentamente, metódicamente, durante un largo periodo, con la misma sustancia que ahora corría por las venas de su hija. De repente, todas las piezas encajaron, formando el retrato de una única sospechosa. La viuda afligida, la madre devota. Marie Healy. Con la prueba científica en la mano, la policía de Anniston actuó. Marie Healy fue arrestada el 8 de octubre de 1979, acusada del intento de asesinato de su hija, Carol. El cargo por el asesinato de su esposo, Frank, estaba pendiente, a la espera de más trámites del gran jurado. La noticia conmocionó a la pequeña comunidad. Marie era conocida como una secretaria amable, una figura sociable, aunque a veces propensa a exagerar y a contar historias extrañas. Nadie podía reconciliar esa imagen con la de una envenenadora a sangre fría que había atentado contra su propia familia. Durante el interrogatorio, Marie se mantuvo serena, negando todas las acusaciones con una calma desconcertante. Proclamó su inocencia, sugiriendo que alguien más debía haber envenenado a su hija. A pesar de la gravedad de los cargos, y en una decisión que resultaría fatídica, el juez le concedió la libertad bajo fianza. Su tía, creyendo en su inocencia, hipotecó su casa para pagar la suma requerida. Marie Healy salió de la cárcel, pero no para preparar su defensa. Sabía que las pruebas eran abrumadoras. El arsénico había sido encontrado en su bolso. Testigos podían confirmar que ella era la única que preparaba la comida de Carol en el hospital. El castillo de naipes de su vida se estaba derrumbando, y no tenía intención de quedarse a ver la caída. El 18 de noviembre de 1979, el día antes de su comparecencia formal ante el tribunal, Marie Healy desapareció. Dejó una nota en la que hablaba de haber sido secuestrada, de que la llevaban a Nueva York y que no la buscaran, afirmando que al final se demostraría su inocencia. Era una última pieza de ficción, un intento burdo de desviar la atención. Pero el engaño no funcionó. La policía emitió una orden de arresto federal. Marie Healy era ahora una fugitiva. La mujer que había vivido toda su vida en Anniston se había desvanecido en el aire, dejando atrás un rastro de veneno, deudas y preguntas sin respuesta. La viuda negra de Anniston había emprendido el vuelo. Marie Healy no solo huyó, se evaporó. Se deshizo de su identidad con la misma frialdad con la que se había deshecho de su marido. Su primera parada fue Florida, un estado conocido por sus poblaciones transitorias, un lugar perfecto para perderse. Allí, la mujer de mediana edad de Alabama, con su acento sureño y su pasado envenenado, comenzó el meticuloso proceso de su propia reinvención. Marie se convirtió en Robbie Hannon. No era una simple alias, era una creación completa. Robbie era una mujer vivaz, extrovertida y encantadora, libre de las cargas y los crímenes de Marie. Se tiñó el pelo, adoptó nuevos gestos y, lo más importante, construyó una nueva historia de vida. Contaba que era viuda, que su marido había muerto en un accidente, y a veces añadía que tenía una hermana gemela idéntica llamada Terry, una explicación conveniente por si alguien del pasado la reconocía. Esta nueva personalidad era magnética. En Fort Lauderdale, y más tarde, en la pequeña ciudad de Marlow, New Hampshire, Robbie Hannon no tuvo problemas para hacer amigos. Consiguió un trabajo como secretaria, impresionando a sus empleadores con su eficiencia y su aparente calidez. Nadie sospechaba que esa mujer sonriente y servicial
era una de las fugitivas más buscadas del país. La transformación fue un testimonio de su asombrosa capacidad para el engaño y la compartimentación psicológica. Era como si hubiera encerrado a Marie Healy en un sótano oscuro de su mente, permitiendo que Robbie Hannon viviera libremente en la superficie. Se integró en su nueva comunidad, participó en eventos sociales y comenzó a construir una vida que era una mentira de principio a fin. Incluso inició una nueva relación romántica, enamorando a un hombre llamado John Homan, quien creía haber encontrado a una mujer maravillosa y sin complicaciones. Mientras el FBI la buscaba y su hija Carol se recuperaba lentamente de los efectos devastadores del arsénico, Marie, ahora Robbie, vivía una existencia pacífica y suburbana, a miles de kilómetros de distancia. El pasado parecía enterrado, tan profundo como el cuerpo de su marido. Tras su audaz fuga de Alabama, Marie Healy se desvaneció en el anonimato de la vasta nación americana. Dejó atrás el veneno, los juicios y el fantasma de su hija Carol. Necesitaba un nuevo lienzo sobre el cual pintar una nueva identidad, y lo encontró en la pintoresca tranquilidad de Keene, New Hampshire. Allí, Marie Healy murió y nació Robbie Hannon, con un nuevo nombre y una historia meticulosamente fabricada. Se integró en la comunidad. Consiguió un trabajo como secretaria, presentándose como una viuda adinerada de Texas que buscaba una vida más sencilla. Su encanto, perfeccionado a lo largo de décadas de engaño, funcionó a la perfección. Nadie sospechaba que la afable y algo excéntrica Robbie era en realidad una fugitiva buscada por intento de asesinato. Fue en este nuevo entorno donde conoció a John Homan, un amable y confiado capataz de una fábrica. Para él, Marie tejió su obra maestra de la decepción. Le contó que era huérfana, criada por una familia adinerada que la había dejado con una considerable fortuna. Pero la historia no se detuvo ahí. Para añadir un toque de tragedia y misterio, inventó una hermana gemela, Terry Martin. Según Robbie, ella y Terry habían tenido una infancia complicada y ahora estaban distanciadas. Esta hermana ficticia se convertiría en una pieza clave de su futuro engaño. Con Homan, Marie, ahora Robbie, encontró la estabilidad y la admiración que tanto anhelaba. Él estaba cautivado por su supuesta sofisticación y su trágico pasado. Sin embargo, los viejos patrones no tardaron en resurgir. Robbie comenzó a quejarse de una misteriosa enfermedad que la debilitaba. Un eco siniestro de las dolencias que había infligido a su propia hija. Visitaba médicos, describía síntomas vagos e inexplicables, y disfrutaba de la simpatía y la atención que John le prodigaba. Por un tiempo, la mentira fue su refugio seguro. En la calma de Nueva Inglaterra, la envenenadora de Anniston había renacido, construyendo un castillo de naipes sobre las ruinas de su vida anterior, sin saber que los cimientos eran tan frágiles como el aliento de una mentira. Mientras Marie Healy vivía su idílica farsa como Robbie Hannon en New Hampshire, la justicia en Alabama no descansaba. Los investigadores, frustrados por su desaparición, intensificaron la búsqueda. Su rostro, capturado en fotografías granuladas, comenzó a aparecer en carteles de "Se busca", distribuidos por todo el país. El FBI la añadió a su lista de fugitivos, y su historia fue difundida en periódicos y noticieros locales, una mancha de tinta que se extendía lentamente hacia su nuevo santuario. En Keene, la vida continuaba. John Homan estaba profundamente enamorado de Robbie, ajeno por completo a la tormenta que se avecinaba. Pero el mundo es más pequeño
de lo que los fugitivos quisieran creer. Una de las compañeras de trabajo de Robbie, intrigada por su nueva y algo reservada colega, leía una revista de circulación nacional. Al pasar las páginas, se detuvo en seco. Un artículo sobre crímenes sin resolver presentaba la foto de una mujer buscada por envenenar a su familia en Alabama. La foto era antigua, la calidad no era la mejor, pero el parecido con Robbie Hannon era innegable. Los mismos ojos, la misma estructura ósea. La duda se instaló, seguida de una creciente inquietud. La compañera de trabajo, luchando contra la incredulidad, decidió contactar a las autoridades. No podía estar segura, pero la posibilidad era demasiado alarmante como para ignorarla. La policía de New Hampshire recibió el aviso con cautela, pero la descripción coincidía. Iniciaron una vigilancia discreta sobre Robbie Hannon. Observaron sus rutinas, su trabajo, su vida con John Homan. Cada detalle que recopilaban reforzaba la sospecha. Finalmente, en una fría mañana de enero de 1983, casi 4 años después de su fuga, la red se cerró. Agentes de policía se presentaron en su lugar de trabajo. Cuando se dirigieron a ella como Marie Healey, su rostro palideció. El personaje de Robbie Hannon se desmoronó en un instante. Fue arrestada sin incidentes. Para John Homan, la noticia fue un cataclismo. La mujer que amaba, la viuda adinerada con un pasado trágico, era una mentira. La realidad era mucho más oscura y aterradora. La doble vida de Marie Healey había llegado a un abrupto final, y ahora debía enfrentar la música que había estado evitando durante tanto tiempo. Extraditada a Alabama, Marie Healey fue finalmente llevada ante la justicia. Enfrentaba cargos por el asesinato de su esposo y el intento de asesinato de su hija. El juicio fue una sensación mediática en Anniston. Sin embargo, incluso tras las rejas, la mente de Marie ya estaba tramando su siguiente, y quizás más audaz, acto de escapismo. Sorprendentemente, logró obtener la libertad bajo fianza mientras esperaba la sentencia definitiva. Una decisión que la comunidad y su propia familia vieron con horror y desconcierto. Y entonces, tal como lo había hecho antes, desapareció. Pero esta vez, su desaparición fue diferente. No se desvaneció silenciosamente. En su lugar, orquestó un secuestro. Dejó notas crípticas y evidencia plantada que sugerían que había sido raptada por enemigos desconocidos. Durante meses, nadie supo de ella. John Homan, con el corazón roto, pero aún extrañamente leal, esperaba noticias en Florida, a donde se había mudado para escapar del escándalo. Un día, el teléfono sonó. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, llena de pena. Se presentó como Terry Martin, la hermana gemela de la que Robbie Hannon le había hablado tantas veces. Terry le informó a un devastado John que su hermana Robbie, es decir, Marie, había sido asesinada por sus secuestradores. Afirmó haber escapado por poco de un destino similar y que ahora estaba sola y aterrorizada. Marie, interpretando el papel de su propia creación, había regresado. Para completar la transformación, se había teñido el cabello, perdido una cantidad significativa de peso y alterado su forma de hablar y moverse. Era una actuación magistral. Convenció a John Homan, quien, cegado por el dolor y quizás por un deseo desesperado de creer, la acogió en su casa en Florida. Así, Marie Healey comenzó a vivir como Terry Martin, la hermana gemela ficticia de su propio alias falso, llorando la muerte de sí misma, junto al hombre al que había engañado. La audacia era asombrosa. No solo había evadido la justicia una vez más, sino que lo había hecho asumiendo una identidad,
que ella misma había inventado de la nada. Un fantasma que ahora caminaba y respiraba en el mundo real. Viviendo bajo el techo de John Homan en Florida, Marie Healy, ahora plenamente inmersa en su papel de Terry Martin, se enfrentaba a un dilema. La farsa no podía durar para siempre. Necesitaba una estrategia de salida, una forma de desaparecer permanentemente, y si era posible, con un beneficio económico. Su plan final comenzó a tomar forma, una elaborada construcción de mentiras diseñada para borrar todas sus identidades pasadas. El primer paso fue solidificar la muerte de Marie Healy. Como Terry visitó a las autoridades y a los abogados, proporcionando pruebas de la muerte de su hermana a manos de secuestradores. Su objetivo era doble: cerrar oficialmente el caso de la fugitiva Marie Healy y, potencialmente, reclamar cualquier seguro de vida que pudiera existir. Una vez que sintió que había establecido suficientemente la muerte de su antiguo yo, procedió a eliminar su personaje actual. De manera predecible y trágica, Terry le confesó a John Homan que padecía la misma enfermedad misteriosa y degenerativa que supuestamente había afectado a su hermana, Robbie. ¿Era el mismo guión? La misma súplica de simpatía y atención. Su salud, según ella, se deterioraba rápidamente. Sabía que sus días estaban contados. Una noche, John Homan llegó a casa y la encontró vacía. Sobre la mesa había una nota de despedida de Terry. En ella explicaba que se había ido a un lugar lejano para morir en soledad, para no ser una carga para él. Había dejado algunas de sus pertenencias para hacer la desaparición más creíble. Marie Healy, Robbie Hannon y Terry Martin estaban, en teoría, muertas o desaparecidas para siempre. Marie era ahora un fantasma, libre para empezar de nuevo por tercera vez. Sin embargo, esta vez había cometido errores. Las autoridades, ya escépticas por la inverosímil historia del secuestro y asesinato, encontraron la repentina enfermedad y desaparición de la única testigo, la hermana gemela, extremadamente sospechosa. Para John Homan, las piezas finalmente comenzaron a encajar de una manera horrible. La similitud de las enfermedades, el patrón de tragedia y desaparición, la duda se convirtió en una certeza aterradora. La red de mentiras, tejida con tanta complejidad, estaba a punto de deshilacharse por completo. En la apacible tranquilidad de Brattleboro, Vermont, la red de mentiras de Marie Healy, ahora viviendo bajo la identidad de Terry Martin, comenzó a deshilacharse por un acto de su propia y retorcida creación. Tras la supuesta muerte de su hermana gemela Robbie, una identidad que ella misma había habitado, Marie, como Terry, publicó una esquela en el periódico local. Este gesto, que para un extraño parecería un acto de duelo, fue el catalizador de su caída. Sus compañeros de trabajo en el bufete de abogados, que la habían conocido primero como Robbie y luego como su hermana Terry, encontraron la historia cada vez más inverosímil. Las inconsistencias eran demasiado flagrantes, las narrativas demasiado convenientes. John Carroll, su jefe, y su esposa, quienes le habían ofrecido refugio y empleo, sintieron una creciente inquietud. La mujer que conocían era un enigma envuelto en contradicciones. Impulsados por la sospecha, comenzaron su propia investigación discreta. Revisaron anuarios antiguos y buscaron en publicaciones sobre fugitivos. Fue en las páginas de una revista o en un segmento de televisión donde la máscara finalmente cayó. Una foto de una mujer buscada por envenenamiento en Alabama los dejó helados. Era la cara de Robbie, de Terry, era Marie Healy. El descubrimiento fue un shock devastador. La mujer amable y trabajadora que habían acogido
era una fugitiva acusada de crímenes horrendos. Sin dudarlo, contactaron a las autoridades. La policía de Vermont, en coordinación con los agentes de Alabama, actuó con rapidez. El plan era simple y efectivo. Organizaron un encuentro con Marie en su lugar de trabajo, bajo un pretexto mundano. Cuando Marie Healy entró en la oficina, esperando otra jornada de su vida inventada, se encontró con la realidad ineludible. Los agentes se identificaron y la confrontaron. En ese instante, el elaborado teatro que había construido durante años se derrumbó. No hubo resistencia dramática, solo el colapso silencioso de una mujer que había agotado todas sus identidades. Fue arrestada el 12 de enero de 1983. La fuga había terminado. Para Marie Healy ya no quedaban más nombres que usar, ni más lugares a los que huir. El largo brazo de la ley, finalmente, la había alcanzado en el rincón más inesperado, cerrando el capítulo de su vida como fugitiva y abriendo el de su inevitable juicio. Extraditada de regreso a Alabama, Marie Healy se enfrentó a la justicia en un juicio que capturó la atención de toda la nación. El circo mediático se instaló en Anniston, ansioso por presenciar el desenlace de la historia de la envenenadora con múltiples identidades. En la sala del tribunal, dos narrativas opuestas chocaron con una fuerza descomunal. La fiscalía, metódica y contundente, presentó un caso basado en pruebas científicas y testimonios devastadores. Pintaron el retrato de una mujer fría, calculadora y motivada por la codicia. Expusieron el meticuloso envenenamiento con arsénico de su esposo, Frank Healy, y el intento deliberado de hacer lo mismo con su hija, Carol. Cada mentira, cada alias, cada fuga, fue presentado no como el acto de una mente fracturada, sino como la estrategia consciente de una criminal astuta para evadir las consecuencias de sus actos. El testimonio de Carol fue el pilar emocional del caso de la fiscalía. Con una valentía que silenció la sala, la joven relató el terror de ser envenenada lentamente por su propia madre, la mujer que debía protegerla. Su voz, aunque temblorosa, era firme en su acusación, describiendo los síntomas, las inyecciones y la traición que casi le cuesta la vida. Por otro lado, la defensa construyó una estrategia audaz y controvertida, argumentando que Marie no era una villana, sino una víctima de su propia mente. Presentaron la teoría de que sufría un trastorno de personalidad múltiple severo, afirmando que diferentes alter egos eran responsables de los crímenes. Según sus psicólogos, una personalidad cometía los actos, mientras que la verdadera Marie permanecía ajena y aterrorizada. El juicio se convirtió en una batalla de expertos. Psiquiatras de ambas partes ofrecieron diagnósticos contradictorios, debatiendo sobre la cordura y la culpabilidad de la acusada. Mientras tanto, Marie observaba desde la mesa de la defensa. Su rostro, una máscara impasible. A veces parecía frágil y confundida, otras distante y desapegada. ¿Era una actriz consumada interpretando su papel final? ¿O una mujer genuinamente perdida en un laberinto psicológico? El jurado, compuesto por ciudadanos comunes, se enfrentaba a una tarea monumental: discernir la verdad en medio de un torbellino de engaños, diagnósticos psiquiátricos y dolor familiar. Tenían que decidir quién era la verdadera Marie Healy, la asesina metódica o el alma atormentada. Los argumentos finales resonaron en la tensa atmósfera del tribunal. El fiscal, con una retórica implacable, resumió años de engaño en una sola imagen, la de una depredadora que se escondía detrás de la fachada de una dama sureña. Recordó al jurado la muerte agónica de Frank Healy
y la traición indescriptible hacia Carol. No había lugar para la compasión, argumentó, solo para la justicia. La defensa, en su turno, hizo una última y apasionada súplica. Pidieron al jurado que mirara más allá de los actos y viera a la mujer rota que, según ellos, los había cometido. Insistieron en que castigar a Marie Healey sería como castigar a un niño por los actos de un adulto, una metáfora de su supuesta fragmentación mental. Luego, la sala quedó en silencio mientras el jurado se retiraba a deliberar. En sus manos no solo estaba el destino de Marie, sino también la validación de una de las dos realidades presentadas. ¿Creerían la historia de una mente criminal o la de una mente enferma? Las horas se convirtieron en una espera agónica para todos los presentes. Carol esperaba, con el peso de haber testificado contra su propia madre. La familia de Frank Healey esperaba justicia para un hombre cuya confianza había sido fatalmente traicionada. Y Marie Healey esperaba, su rostro tan inescrutable como siempre. Finalmente, el jurado regresó. El aire se cargó de electricidad cuando el portavoz se puso de pie, con el veredicto en la mano. El secretario leyó las palabras que sellarían el destino de Marie. Por el asesinato de Frank Healey, culpable. Por el intento de asesinato de Carol Healey, culpable. Una ola de alivio y dolor recorrió la sala. La máscara de Marie pareció resquebrajarse por un instante. Una fugaz expresión de shock o derrota cruzó su rostro antes de ser reemplazada por su habitual estoicismo. El jurado había rechazado la narrativa de la enfermedad mental, optando por la versión de una asesina consciente y deliberada. En la sentencia, el juez no escatimó palabras para condenar la magnitud de su depravación. Fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su esposo y a 20 años adicionales por el intento contra su hija. La mujer de las 1000 caras fue conducida fuera del tribunal, despojada de sus alias y disfraces, para enfrentar una única e inmutable realidad, la de una prisionera por el resto de su vida. La condena a cadena perpetua no fue el final de la extraña saga de Marie Healey. Fue simplemente el comienzo de su último acto. Tras los muros de la prisión para mujeres de Tutwiler, su capacidad para la manipulación no disminuyó. Se convirtió en una reclusa modelo, ganándose la confianza de los guardias y del personal, una repetición de su patrón de vida en el exterior. Este comportamiento ejemplar la llevó a casarse con otro hombre mientras estaba encarcelada, y sorprendentemente, a que se le concediera un permiso de 3 días en febrero de 1987 para visitar a su nuevo esposo, en Anniston. Predeciblemente, Marie no regresó. Una vez más, estaba a la fuga. Sin embargo, esta última huida careció del ingenio y la planificación de las anteriores. Fue breve y desesperada. 4 días después, su esposo denunció su desaparición. La encontraron poco después, colapsada en el porche de una casa en una zona rural, sufriendo de hipotermia severa debido a la exposición a la lluvia helada y las bajas temperaturas. Fue llevada de urgencia a un hospital, pero era demasiado tarde. El 26 de febrero de 1987, Marie Healey murió de un ataque al corazón. Su final fue tan extraño y ambiguo como su vida. Una mujer que había sobrevivido a sus propias mentiras y venenos, finalmente sucumbió a los elementos, sola y expuesta. El legado de Marie Healey es complejo y perturbador. Para la criminología y la psicología, su caso se convirtió en un estudio fascinante sobre la psicopatía femenina, el trastorno de personalidad narcisista y el síndrome de Munchausen. Su habilidad para crear y mantener identidades completas durante años sigue siendo un ejemplo escalofriante de la profundidad del engaño humano. Pero más allá del análisis clínico,
Su legado más profundo es el rastro de devastación que dejó. Destruyó la vida de su hija, Carol, quien tuvo que reconstruir su existencia a partir de las cenizas de la traición más fundamental. Profanó la memoria de su esposo, Frank, un hombre que la amó y confió en ella hasta su último y doloroso aliento. La historia de Marie Healey es una sombría advertencia de que el veneno más peligroso no siempre es químico. A veces es la corrosión lenta de las mentiras, el ácido de la manipulación que disuelve la confianza, la familia y el alma misma, dejando tras de sí solo un vacío tóxico.